Fernanda Zárate Victoria. Y yo soy Fátima Guadalupe Hernández Benítez. Y bienvenidos a una nueva edición de este podcast titulado Europa para el Mundo. En este podcast hablaremos sobre los acontecimientos que ocurrieron en el continente europeo y las consecuencias que tuvieron a nivel internacional. Y comenzamos. Estaremos hablando sobre lo que es la Unión Europea. Bueno, esta consta de 28 estados miembros y más de 500 millones de ciudadanos. Al igual que existe una lista en la que los estados quieren añadirse a lo que es la Unión Europea. Dentro de estos podemos destacar a Albania, a la antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Existen también lo que son los principios fundamentales de la Unión Europea, de los cuales destaca lo que es la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, lo que es el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. La finalidad de la Unión Europea también es promover la paz, los valores de la Unión Europea y el bienestar de sus pueblos. Algo que es alarmante es que en Europa representa una proporción cada vez menor de lo que es la población mundial, debido a que varios ciudadanos, en este caso europeos, prefieren o retrasan el hecho de formar una familia, de tener hijos y crecer más que nada en el ámbito profesional. Pero entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Europea por los ciudadanos? Bueno, gracias a la Unión Europea, la guerra entre los países miembros es impensable, al igual de que ellos gozan de la libertad para vivir, estudiar y trabajar en cualquier estado miembro. También el mercado común les permite comprar bienes en otros estados miembros con el privilegio que tienen de no pagar derechos de aduanas. Otra característica o lo que hace por los ciudadanos es que podemos destacar que el euro es la principal moneda en el mundo, junto con lo que es el dólar estadounidense. Pero al ser el euro el más utilizado dentro de Europa, destaca que 19 países de la Unión Europea pueden utilizar la misma moneda, lo cual llega a facilitarles lo que es el comercio y el turismo. Al igual que hay leyes sobre el medio ambiente y que luchan contra el calentamiento global. Pero eso no es todo, sino que la Unión Europea también se enfoca en los jóvenes. Una de las características y lo que hace esta organización por ellos es sobre los estudios en otro país europeo. Los jóvenes pueden llegar a estudiar en cualquier país en Europa que quieran. También los intercambios profesionales para formar a jóvenes empresarios, los periodos de prácticas para los estudiantes universitarios. También tienen lo que es ellos se pueden añadir o adherir a lo que es el Servicio Voluntario Europeo, al igual que el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y bueno, así es como es Europa en la actualidad. Ahora vamos a conocer un poco de cómo llegó a ser lo que es ahora. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como también se le llega a conocer, fue presentada en los periodos de 1914 a 1919. Este fue el primer conflicto bélico a gran escala en la época moderna y se convirtió en mundial debido a que las principales potencias del momento estuvieron involucradas en el conflicto. Podemos decir de sus antecedentes que en el siglo XIX las potencias europeas, tales como eran Francia, Inglaterra y Alemania, habían realizado una explotación tanto política como económica en los diversos países de Asia y África, destacando también que había el surgimiento de nuevas potencias como eran Estados Unidos en América y Japón en Asia. Principalmente lo que eran las potencias europeas rivalizaban entre sí debido a que querían demostrar ante prácticamente todo el sistema internacional quién era el más fuerte en sectores como la economía y el sector militar. Así que surgen diversas formas de dominio a otros países para satisfacer lo que eran las necesidades
de las potencias de materias primas. Estos eran el colonialismo, el imperialismo y el neocolonialismo. Podemos destacar 4 causas en lo que fue la Gran Guerra. La primera es la rivalidad económica. La segunda fue la repartición de los territorios de las potencias europeas y el descontento también de Alemania por no haber recibido o por tener menos territorios conquistados a diferencia de Francia y Gran Bretaña. La tercera causa es la carrera armamentística. Y la última, y que sería el factor desencadenante, fue los nacionalismos. Bueno, en el desarrollo de la guerra podemos llegar a decir que que inició el conflicto bélico del surgimiento del asesinato en Sarajevo, la capital de Serbia, del heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, para lo que el Imperio Austrohúngaro había pedido el apoyo de Alemania para invadir Serbia, lo cual no contaban con el apoyo que Serbia tenía por parte de Rusia. Y el apoyo de Rusia hizo que los rusos movilizaran sus tropas para impedir el avance del Imperio Austrohúngaro. Las potencias europeas también habían invocado diversas alianzas formadas ya por años y décadas atrás, por lo que solo una semana después del magnicidio, las grandes potencias estaban en guerra. Podemos destacar los 2 bandos principales, que eran los aliados o el Entente, y el imperio y los imperios centrales del otro lado. Dentro de los aliados o Entente encontramos a Francia, a Reino Unido, a Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos y Grecia. Mientras que dentro de los imperios centrales destaca Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. La Gran Guerra se desarrolló con 2 características principales, de las cuales encontramos lo que fue la guerra de movimientos, que era un avanzar y hacer retroceder al enemigo, y la guerra de posiciones o trincheras, que consistía en cavar fosos por cientos de kilómetros. Dentro de esta guerra de trincheras se vio el horror y la violencia a niveles que jamás antes se habían visto. La firma del Tratado de Versalles fue el fin de la Primera Guerra Mundial. Fue el 28 de junio de 1919, en la cual obligaba a Alemania a devolver los territorios conquistados y a reducir su poder militar, al igual que hacerla ver que ella fue la única culpable de este conflicto, al igual que a pagar los 132.000 millones de marcos de oro, lo que equivale a 31.400 millones de dólares. La Gran Depresión, el crack del 29. Bueno, este acontecimiento fue la peor caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Inicia un miércoles 23 de octubre con la caída de un 7% en las acciones. Una de las causas principales que se pudiera resaltar de la Gran Depresión fue el hecho del exceso de confianza tanto de parte de los banqueros como de los ciudadanos, debido a que existía un lema de compra ahora y paga después, lo que incrementó o hizo crecer el endeudamiento. Para lo que un día después, lo que fue el jueves 24 de octubre de 1929, o también conocido como el Jueves Negro, se destacó este día ya que no se compraban acciones, sino que todos querían venderlas, y estos se ofrecían a 1/3 de su valor. O sea, las acciones se vendían a 1/3 del valor, lo cual era algo muy raro, y estaba en los bancos afuera de Wall Street, sobre todo la principal calle. La gente estaba alarmada por la caída de las acciones, para lo que
representantes como fue Thomas Lamont, representante de JP Morgan Chase, Albert Wewin, representante de Chase National Bank, al igual que Richard Whitney, que era el principal representante de la Bolsa de Nueva York, y el millonario John Rockefeller habían ideado o estaban ideando un plan para poder restaurar la economía en los bancos, a lo que se le pudo llamar Blue Chips, ya que ellos invertían el propio capital en los bancos para así poder estabilizar esta crisis. Lo que no contaban es que días después, en lo que fue el 29 de octubre de 1929, o mejor conocido en la historia como el Martes Negro, fue donde los bancos y los ciudadanos habían quedado en la ruina total, lo cual provocó el cierre de bancos, el descontento de las personas y incluso había gente que se tiraba de los edificios. Esta crisis llegó a Sudamérica, a Europa y hasta Australia, provocando no solo eso, sino también dentro de las consecuencias de la Gran Depresión, fue el desempleo, ya que estos habían ascendido hasta 40 millones en desempleados. Los bancos estaban en quiebra, había una caída demográfica debido a que las personas migraban a otros países que se podría decir que estaban bien económicamente y ellos querían tener una mejor calidad de vida, al igual que hubo un descenso en las tasas de natalidad. También dentro del sector político, una de las causas fue el surgimiento de formas de gobierno totalitarios y dictatoriales de ultraderecha, como lo fue en países en España, Alemania e Italia. También fue el surgimiento de un joven soldado austriaco que comenzó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán, Adolf Hitler. La Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945, con Alemania de protagonista por segunda vez. Esto comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas y nacionalistas de Hitler y pues trajo como consecuencia la destrucción de grandes ciudades, principalmente la de Hiroshima y Nagasaki. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que llevaron al desenlace de esta guerra? En primer lugar se encuentra la situación después de la Primera Guerra Mundial, ya que Alemania albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de las grandes áreas geográficas y por las grandes indemnizaciones económicas que debía pagar en función de las reparaciones de guerra, las cuales fueron impuestas por medio del Tratado de Versalles. A su vez, podemos contemplar que Italia estaba en descontento porque no recibió las suficientes concesiones territoriales para poder compensar el costo de la guerra, y Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores territorios en el suroeste asiático. Una segunda causa es el ascenso del totalitarismo y la formación del eje. Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo y en este periodo es donde nace lo que conocemos como el fascismo, el cual prometió satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia y se presentaba como una defensa segura frente al comunismo. Tanto fue su impacto que en 1922 este nuevo régimen triunfó en Alemania. Posteriormente, esto llegó a Alemania con la llegada de Adolf Hitler. Otra gran causa que desencadenó esta Segunda Guerra Mundial fue la anexión de Checoslovaquia, pues después de que Alemania logró conquistar el territorio austriaco, su próximo objetivo fue el territorio checoslovaco, en donde vivían alrededor de 3 millones de alemanes. En este momento se llevó a cabo
una pequeña guerra como tal, en donde finalmente Alemania obtuvo parte de este territorio de Checoslovaquia en 1939. Finalmente, la gota que derramó el vaso para el desarrollo de esta guerra fue el Pacto de No Agresión Germano-Soviético de 1938, en donde Molotov y Ribbentrop firmaron el tratado en Moscú, en donde estos dos países acordaron no atacarse ni de manera independiente, ni con grupos, ni con alianzas, ni nada, además de no apoyar a otro tercer estado que pudiera atacar a la otra parte del pacto. Ahora bien, una vez que se firmó este tratado, pues en el mundo ya se empezaban a ver alianzas, así como en la Primera Guerra Mundial, en esta Segunda Guerra también hubieran alianzas. Habían tres: los aliados, los cuales estaban conformados por Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, China, la URSS y Estados Unidos. En segundo lugar estaba el eje, conformado por los países de Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Y finalmente estaban los países neutrales, los cuales eran Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. Ahora bien, la guerra comenzó oficialmente en el periodo de 1939 a 1941. A este periodo se le conoce como la guerra relámpago, debido a que el ataque alemán a Polonia, que se llevó a cabo el 1 de septiembre de 1939, precipitó la entrada en guerra de Gran Bretaña y Francia para el 3 de septiembre de este mismo año. En este periodo, pues, se acordó un nuevo pacto germán-soviético que reconoció la anexión de Lituania, Letonia y Estonia a la zona de influencia soviética, y Rusia se ocupó de esto en las siguientes semanas. Posteriormente sucedió lo que es la guerra fino-soviética. Aquí la negatividad del gobierno finlandés a ceder al gobierno soviético diversas bases causó que el ejército ruso atacara esta zona el 30 de noviembre de dicho año. Esta agresión pues supuso la expulsión de la Sociedad de Naciones de la Unión Soviética. Prácticamente la Unión Soviética dejó de pertenecer pues a esta Sociedad de Naciones que se había conformado posterior a la Primera Guerra Mundial. La guerra en este periodo con Finlandia concluyó cuando se firmó la paz de Moscú el 12 de marzo de 1940, y ante eso pues Finlandia tuvo que ceder parte de sus territorios a lo que ahora era la URSS. Otro conflicto que se llevó a cabo en este periodo pues fue la anexión de Dinamarca y Noruega, y la cual se llevó a cabo en junio de 1940. En donde Alemania atacó Dinamarca por la parte sur, y pues al haber poca resistencia militar en esa zona logró derrotar a las tropas británicas que se encontraban en esa zona. Y su finalidad de atacar esta zona fue principalmente porque quería asegurarse del abastecimiento de hierro y controlar más que nada el oriente del la parte oriental, en donde se encontraba el Mar del Norte. Durante el desarrollo de esta guerra también hubieron otras más, como fue la Funny War, que fue un periodo en donde los países Alemania y Francia y Reino Unido tenían a sus tropas listas para atacar en caso de cualquier ataque que se pudiese presentar por parte de estos países. Sin embargo, ninguno de estos países se animó a atacar, lo cual pues los historiadores lo consideran un momento divertido debido a que pues no hubo un ataque, y los tres países se quedaron esperando un ataque. Finalmente podemos ver que Francia fue derrotado. Lo derrotaron la Unión Soviética, y su zona noroeste
estaba bajo la ocupación francesa, mientras que la zona sur pues estaba bajo el mandato del gobierno colaboracionista. Aquí podemos ver que a esta parte sur que fue atacada por la Unión Soviética se le conoció como la Francia de Vichy, y este pedazo rompió acuerdos y relaciones con Gran Bretaña e inició una política pro-nazi y totalitarista en ese pedazo del territorio. Posteriormente, una vez que Alemania y la Unión Soviética atacaron a Francia, Italia esperó el momento indicado para entrar a la guerra. Exactamente el 10 de junio de 1940. Finalmente, hasta este punto, las cosas estaban tensas, pero el fin ya estaba más cerca de lo que se esperaba. La guerra como tal, los sucesos más marcados quedaron en el periodo de 1941 a 1943, debido a que Alemania siempre se caracterizó por su notable expresión hacia su desagrado por el comunismo, y al unirse a la Unión Soviética se consideraba que esto había cambiado o que lo había llegado a aceptar, pero no fue así, ya que el 12 de junio de 1941 el ejército alemán inició la invasión a la Unión Soviética, traicionando notablemente el pacto de no agresión que fue plantado en el inicio de la guerra. Aquí ocurrió lo que se conoce como la Operación Barbarroja, y claramente fue un éxito total, dado que Alemania logró invadir la Unión Soviética y tomar el control de esta. En este punto de la historia se anexan dos nuevos actores a la guerra: Japón y Estados Unidos, debido a que el ataque nipón Estados Unidos recibió un ataque por parte de Japón a la isla de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, lo cual supuso la entrada de ambas potencias al conflicto. A este periodo se le conoció como la Batalla de Midway en junio de 1942, y en este periodo se mostró por primera vez cómo se podía derrotar al ejército japonés. Hubo también al otro lado del mundo la guerra en el norte de África, en donde en 1940 pues el ejército italiano atacó al Egipto británico mediante el African Corps, que fue enviado por Alemania. El 8 de noviembre de 1942, pues el general británico Montgomery en ese momento inició el ataque sobre las posiciones alemanas, y tras varios días de guerra, los británicos lograron hacer retroceder al frente enemigo. Finalmente llegamos al periodo en donde estos tres momentos marcaron el fin decisivo de la guerra. La batalla de Midway, la batalla de África y la batalla que se llevó a cabo con la invasión de la Unión Soviética. Para el fin de esta guerra podemos identificar que Japón, al haber atacado directamente a Estados Unidos, pues Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces decidió atacar por medio de una bomba atómica primero la ciudad de Nagasaki, dejando miles de muertos y grandes devastaciones en su camino. No contento con eso, decidió hacer un segundo ataque al país de Japón en la ciudad de Hiroshima, en donde también hubieron grandes pérdidas. De esta manera, Japón renunció a la guerra y se dio por concluida en 1945. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto que más que nada fueron diversos conflictos armados alrededor del mundo que se llevaron a cabo de 1947 a 1991. Aquí los principales protagonistas fueron Estados Unidos y la URSS, ya que al romper sus relaciones, esta se llevó a cabo debido a que poseían
diversas diferencias en sus sistemas políticos y en sus economías, además de que ambos países tenían una manera muy diferente de concebir la democracia y los derechos del hombre en las que basaban sus ideologías. Cuando se empezó a configurar un nuevo orden geopolítico en Europa, se implantó lo que es el telón de acero o la cortina de hierro, la cual fue denunciada por Winston Churchill en 1946, y con esto pues también hubo la repatriación interaliada de Alemania. Aquí en este periodo de la Guerra Fría se caracteriza principalmente como un estado de tensión militar e ideológico permanente, de enfrentamientos indirectos entre dos superpotencias en las que cientos de países se tuvieron que alinear a uno de estos dos bloques. En este periodo pues se puede presenciar que la influencia capitalista y socialista se empieza a propagar de grande manera, y pues esto pues no le gustaba a la Unión Soviética. Como en las guerras anteriores, aquí también existieron potencias aliadas, las cuales eran Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña, las cuales en 1945 habían firmado la Conferencia de Yalta, en donde garantizaban la futura paz y la seguridad entre estos países, al mismo tiempo que se ratificaron los acuerdos en la Conferencia de Potsdam, y en Berlín se aprobaba la división de las zonas de ocupación, en donde las cuatro potencias triunfantes pues iban a estar referidas en ese territorio. Ahora bien, hablemos de lo que es la Conferencia de Yalta. Esta conferencia pues se llevó a cabo entre Churchill, Roosevelt y Stalin en lo que es Yalta. Aquí decía que en esta conferencia se dijo que Alemania sería desmilitarizada y dividida en 4 zonas de ocupación, en las cuales cada zona la iba a utilizar una la Unión Europea, otra Estados Unidos, otra Gran Bretaña y finalmente una última en Francia. También se decía que en esta Polonia sería desplazada al oeste y se anexaría a los territorios que perdió Alemania en el oriente. También durante este periodo de la Conferencia de Yalta se habló acerca de la creación de las Naciones Unidas y de cómo ya había un borrador para tenerla más clara. A su vez, a Berlín se le otorgó un estatus espacial al considerarla como una zona internacional, y esta zona de Berlín, pues como ya mencionamos, se dividió en 4 partes. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos ocuparon el oeste, mientras que la Unión Soviética ocupó el este. En Berlín se establecieron en estas 4 zonas militares pues un conjunto de 4 comandantes de ambos países, a lo que se le llamó la comandatura. Aquí también pues hubo una ruptura de la Gran Alianza, y esto generó una crisis en Berlín, lo cual fue la primera manifestación para el inicio de esta Guerra Fría. En este periodo se hace mención de lo que es el Plan Marshall de Estados Unidos, el cual quería arrebatarle a Alemania el control económico y político que tenía todavía en ese entonces. En respuesta de esto, pues los soviéticos emplearon sellos especiales en sus monedas y se creó un bloqueo comercial hacia esta zona. El problema de la crisis de Berlín empezó y se canalizó al Consejo de Seguridad de la ONU, y en este acuerdo se firmó en Nueva York el 4 de mayo de 1949 e implicó la supervisión de todas las limitaciones al comercio, al transporte y al tráfico entre Berlín y las zonas occidentales de Alemania. También en este momento se sentenció la división de Alemania y quedó dividida en 2. Un momento muy importante en esta Guerra Fría es la que conocemos como la Guerra de Corea. Aquí la península de Corea se convirtió en una colonia japonesa desde la primera década del siglo XX, debido a que Japón trató de aniquilar todo intento de aspiración nacionalista y de autonomía política que poseía esta zona. También trató de imponerse ideológicamente y militarmente. Claramente, este asunto de Corea llegó hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aquí en esta asamblea o en este punto la ONU deseaba
unificar al país sin éxito alguno, debido a que aquí se encontraba dividido por el paralelo 38, una frontera imaginaria en un inicio que posteriormente se volvería una frontera ya demográfica como tal, en donde se hacía división de lo que era Corea del Norte y Corea del Sur. Aquí, bajo la influencia de Estados Unidos y la supervisión de la ONU, se trató de evacuar a los japoneses de la zona de Corea. Al negarse esto, pues se convocaron elecciones y asume la presidencia Syngman Rhee el 15 de agosto de 1948, y aquí se proclama oficialmente la República de Corea del Sur, cuyo gobierno sería reconocido como el único legal de Corea. Aquí Syngman instaura un gobierno militar relacionado con la burocracia, reconocido como el único legal de Corea. Aquí Syngman instaura un gobierno militar relacionado con la burocracia. Para este momento, la zona del norte de Corea pues tenía demasiada influencia soviética por parte de China y Rusia. Se estableció en este lugar una asamblea popular norcoreana, y como debido al socialismo de esta zona, el norte era mucho menos poblado que la zona sur de Corea. Para este periodo, el 9 de septiembre de 1948, Kim Il-sung asumió la presidencia. Este es un dato curioso porque Estados Unidos quería despojar a Japón de la influencia coreana porque él deseaba poseer este control sobre Corea, ya que en la Corea completa se podían poseer grandes cantidades de recursos mineros, energéticos e hidráulicos, además de que había mucha industria y había una agricultura redituable. Aquí es donde nos preguntamos, ¿pero qué más había en Corea para que quisiese ser invadida y colonizada por Estados Unidos? Bueno, contaba con un espacio geográfico propicio para la irradiación comunista proveniente de China, además de que poseía muchos recursos, y principalmente Syngman y Kim deseaban gobernar todo el país, no solamente una parte de esto. Ellos anhelaban el control de todo este territorio. Corea del Norte, en su descontento, en el periodo de 25 de junio de 1950 quiso invadir a Corea del Sur, pero la ONU condena este hecho y la irrupción coreana. En este periodo se encontraba Harry S. Truman en el poder, y él decía que la invasión norcoreana era un plan soviético para lograr extender el comunismo a más partes. Para octubre de 1950, las tropas de la ONU, bajo la dirección del mando de Estados Unidos, pues cruzaron el paralelo 38 que dividía estas zonas y se apoderaron de Pyongyang, ejerciendo control de al menos dos terceras partes de lo que era Corea. Truman, en este periodo, el presidente Truman trató de ser influenciado por Douglas MacArthur, el cual quería que se bombardeara China, pero claramente Truman se negó debido a que él no quería ser el causante de un nuevo conflicto mundial en esta época. Aquí empieza la conformación de un mundo bipolar, un bloque conformado por países capitalistas con alto nivel de desarrollo y con sistemas políticos democráticos. Empieza la creación de diversas organizaciones como la OCDE en 1948. También se firmó un tratado en el cual se empezaba a instituir la CEE en 1957. Aquí hubieron dos, las alianzas y los países no alineados. Las alianzas crearon con la Secretaría de Estado una serie de consolidaciones con el fin de mantener la zona en paz y libre de conflictos. En 1951 se creó el ANZUS, aliado entre Nueva Zelanda, Estados Unidos y otros países, y el SEATO. Con los países no alineados también hubieron diversas conferencias, como la Conferencia Afroasiática de Bandung en 1955, en donde se plasmó
pues el respeto a la soberanía e integridad territorial, la no agresión entre estos territorios y la igualdad entre razas para tener una coexistencia pacífica entre ellos. Y hablando de coexistencia pacífica, llegó el momento que muchos esperaban. Para 1953 murió Stalin. Esto generó pues una nueva fase en las relaciones internacionales. Y para inaugurar esta nueva fase viene consigo la doctrina de las represalias masivas. Aquí en esta doctrina se establecía que en caso de un ataque soviético a Estados Unidos, este podría responder de manera inmediata utilizando su arma nuclear. Además de que no habría existencia de santuarios en la zona soviética en las cuales fueran libres de ser atacados. Posteriormente, en el periodo de 1951 a 1958, Alemania sufrió una hemorragia demográfica, debido a que como estaba dividida en dos territorios, las personas deseaban migrar por una mejor calidad de vida, por un mejor futuro, por un mejor vivir. Al haber pérdida de la población y de su densidad, se construyó el Muro de Berlín en 1961, con el fin de que las personas frenaran su flujo y se vieran obligadas a permanecer en el territorio alemán. Ya para este periodo estamos llegando al final de esta Guerra Fría, pero no podía faltar la famosísima Guerra de Vietnam. Aquí, en este periodo, Vietnam también se encontraba dividida por Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Claramente Estados Unidos también estaba en la necesidad de poseer o de ayudar a una de estas dos Vietnams. Aquí Estados Unidos quedó como el villano y hasta la fecha todavía se le sigue viendo el villano debido al gran uso de armas químicas que se llevaron a cabo a favor de Vietnam del Sur. Entonces decidieron atacar lo que era Vietnam del Norte con lo que se le conocía como agente naranja, el cual era un químico que hacía que las personas se empezaran a pelar de la piel. Acto totalmente atroz. Para el fin de la guerra, este se llevó a cabo de 1985 a 1991. La llegada de Mikhail Gorbachev al Kremlin fue el elemento clave que desencadenó un rápido fin de la guerra, pues aplicó las reformas de la perestroika y a pesar de que sus políticas fracasaron, esto llevó al colapso del bloque soviético y al fin de la URSS en 1989, dándole un término a este periodo de guerras de Europa.